Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que hoy día aprendamos algo sobre la esclerosis múltiple, ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Ok, entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Esta es una enfermedad que inicialmente tiene un componente inflamatorio, pero también degenerativo. Es una enfermedad esencialmente autoinmune que genera de manera recurrente daño al sistema nervioso central, a una parte, digamos, específica o selectiva que es la mielina generada por los oligodendrocitos. Este proceso inflamatorio se repite a lo largo del tiempo, ocasionando pérdida funcional, pero también daña al axón y produce pérdida axonal y posterior cicatrización, dejando secuelas que se pueden acumular en el tiempo y que ya veremos cómo es que aprendimos a medirlas en el tiempo. La mielina sabemos que es una sustancia que protege, aísla y facilita la transmisión del impulso nervioso. Ella está puesta alrededor de los axones y los nervios en general, y este es uno de los puntos donde ataca esta enfermedad. No precisamente en los nervios periféricos, que también tienen una envoltura de mielina que viene de otra célula, que es la célula de Schwann, sino que esta ataca a las envolturas de mielina del sistema nervioso central, que provienen del oligodendrocito. Entonces decíamos que la desmielinización lleva rápidamente a la formación de lesiones y cicatrización denominada placas. Hasta ahora en Francia la denominan la enfermedad en placas a la esclerosis múltiple, y esta fue descrita pues hace más de 150 años por un neurólogo francés, el, el doctor Charcot. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por una serie de síntomas, entre los cuales destacan síntomas sensitivos, motores y aquellos que tienen que ver con la visión, porque curiosamente esta enfermedad daña al nervio óptico, al encéfalo y a la médula espinal. Entonces, la presentación de esta enfermedad puede involucrar cualquier signo o cualquier función neurológica finalmente, pero los más comunes son aquellos que tienen que ver con alteración de la sensibilidad, presencia de dolor, por ejemplo, dolor facial como una neuralgia del trigémino, que puede ser parte del cuadro clínico, alteración del control de los esfínteres por lesiones medulares habitualmente, lesiones del aspecto motor que tienen que ver con pérdida de fuerza de las piernas o de la mitad del cuerpo, o alteraciones de la coordinación por daño a nivel de tronco encefálico o de cerebelo, que nos producen pues disartria, nistagmus, que es un movimiento horizontal de los ojos que nos impide fijar rápidamente la visión, y el tema de la coordinación, que es muy notorio, ¿no? Antiguamente se describía la tríada de Charcot como el temblor, la disartria y la ataxia, que era una especie de alteración de la coordinación donde el paciente, para tocar su nariz, eh, se paseaba por toda la cara. Entonces ahora sabemos que esa es, digamos, expresión de uno de los daños que se puede producir, porque en esta enfermedad podemos encontrar trastornos, como dijimos, de esfínteres, de la visión, de la sensación, del movimiento, de la coordinación, de la fuerza.
alteraciones cognitivas que tienen que ver con la memoria, la velocidad de procesamiento, entre otras cosas, incluyendo a veces y raramente, claro, convulsiones. Entonces, dependiendo de dónde se produce este daño, esta puntual inflamación en el sistema nervioso, es que se producen los síntomas. Y como dijimos antes, estos, a medida que progresa el daño, se van acumulando y van produciendo cierto grado de discapacidad. Inicialmente se pueden notar las lesiones clínicamente porque alteran una función, digamos, si fuera una lesión visual, ¿no es cierto?, del nervio óptico, rápidamente nos damos cuenta y decimos, "Uy, no veo", y entonces vamos al médico, pero a veces ocurren lesiones en los hemisferios cerebrales que no las notamos o que nos dan síntomas por algunos días y luego desaparecen, pero otras que persisten. Y como ven en esta piscina, algunas salen del nivel del agua y son las que se manifiestan clínicamente, y aquellas que quedan debajo son otras lesiones que podemos encontrarlas en una imagen de resonancia magnética, por ejemplo, pero que no se hicieron notorias clínicamente. Y esto puede hacerse notorio cuando, por ejemplo, tenemos una fiebre, una enfermedad grave, entonces se notan más todas estas lesiones y, por supuesto, los síntomas que ellas producen cuando tenemos una enfermedad que las hace más notorias. Esta es una lámina donde podemos ver que la enfermedad es mucho más activa en el inicio de ella. A veces, en la parte inicial de esta línea, pueden haber lesiones, como vimos, que no se notan, pero luego cuando entramos ya al espectro clínico, una primera lesión se puede dar y cuando vamos a verla en las imágenes, esta explica los síntomas clínicos que tiene el paciente y a aquello le denominamos un síndrome clínico aislado. Pero cuando estos episodios clínicos acompañados de lesiones visibles en resonancia magnética se van repitiendo en el tiempo, eso es ya una enfermedad clínicamente definida. Y entonces, por la recurrencia y la remisión, se llama así, la forma recurrente remitente, que es la más común en esclerosis múltiple. Pasados los años, esta puede transformarse en una forma progresiva donde sin presencia de brotes se va empeorando el estado clínico del paciente y entonces como que hay una progresión de la discapacidad, llamamos, pero sin brotes. Luego por aquí aparece un brote más y la progresión continúa, a veces ya sin ningún brote, solo hay un tema que llamamos, entre comillas, degenerativo, en el cual la discapacidad progresa sin presencia de nuevos brotes clínicos que el paciente o el médico pueda evidenciar. Entonces, esta es otra forma de la esclerosis múltiple que en el tiempo se transforma de una forma recurrente remitente a una secundaria progresiva. Hay una forma más clínicamente conocida, que es la forma primaria progresiva. En ella no hubo CIS, no hubo, digamos, un síntoma inicial o clínicamente aislado, no hubo recurrencia y presencia de brotes identificables, sino que desde el inicio hubo un deterioro neurológico progresivo en donde el paciente comenzó a perder equilibrio, a perder fuerza, una alteración de la marcha con espasticidad, con ataxia, con disartria, que en el curso de años fue empeorando sin una clara presentación inicial o un brote que ocurrió un tiempo después o mejorías tras un brote. Nunca hubo eso. En cambio, en esta forma recurrente remitente vemos que hay un síntoma clínico, luego pasan unos días
y luego esto cede y desaparece y casi como que el paciente vuelve a ser el mismo de antes en algunos casos, pero en otros ya queda, digamos, un poco de espasticidad o un poco de disartria y así vamos acumulando discapacidad. Entonces, esta es, digamos, una lámina que nos permite ver la capacidad inflamatoria inicial alta de esta enfermedad y las formas en las que se puede presentar en el tiempo. Como hemos dicho, el daño se inicia temprano y si podemos ir más atrás de un síndrome clínico aislado, podemos encontrar algunos casos en donde el paciente va porque tuvo un accidente o porque le dolió la cabeza y se tomó una resonancia magnética y salen lesiones características de esclerosis múltiple. A eso le llamamos un síndrome radiológico aislado, en donde no hay clínica, solo una lesión en resonancia que es característica de esclerosis múltiple, pero eso no determina que entonces empecemos un tratamiento. La enfermedad tiene que definirse clínicamente o diagnosticarse como un síndrome clínico aislado para poder iniciar un tratamiento. En algunos casos de este síndrome preclínico radiológico aislado, en los que se hace punción lumbar y se encuentra un marcador biológico que son las bandas oligoclonales positivas, en algunos casos se inicia tratamiento. La finalidad sería de que no llegue a desarrollar un síndrome clínico aislado y menos una enfermedad clínicamente definida recurrente remitente. Yo no he tenido oportunidad de tener una experiencia de este tipo, pero se reportan en el mundo que hay algunos centros que ya lo están haciendo. Entonces, la enfermedad daña, decíamos, el sistema nervioso. Acá vemos una lesión a nivel de la médula cervical, ¿no es cierto?, que alberga al 85% de las lesiones medulares que produce esta enfermedad, de manera que en la región dorsal y lumbar es menos probable que se ubiquen las lesiones, pero también ocurren. Todo depende de la clínica, que es soberana acá para diagnosticar la enfermedad, porque esta es una enfermedad que, como dijimos, sus síntomas dependen de dónde se ubica la inflamación en un determinado brote. Esta enfermedad puede dar cualquier síntoma, puede imitar cualquier enfermedad neurológica. Entonces, estas son lesiones que están en la médula. Esta es una lesión que está en el encéfalo. Acá vemos una lesión que si es que aplicamos nuestro criterio radiológico en el Perú, diríamos esta es una cisticercosis, ¿no es cierto? Pero no, este es un agujero negro que es parte de la descripción radiológica de la enfermedad, es decir, una lesión antigua donde hubo pérdida axonal y una cicatrización alrededor, y esta es una lesión nueva. Es una lesión que está captando contraste. Estas dos son lesiones de esclerosis múltiple en un paciente que tiene pocas lesiones y su cerebro está más o menos conservado. Pero acá vemos muchas lesiones, ¿no es cierto? En la sustancia blanca, cercanas al cuerpo calloso. De hecho, esta es una de las características de la enfermedad, se daña el cuerpo calloso. Hay lesiones próximas a la corteza, entonces la descripción incluye eso, que hay lesiones en la profundidad del encéfalo, periventriculares, corticales, yuxtacorticales, etc. Como decíamos antes, esta enfermedad produce acumulación de la discapacidad y esta es, digamos, la evolución natural de la enfermedad. Se supone que la progresión, los 10 años iniciales sin tratamiento, podemos llegar a índices de discapacidad que nos llevan a usar hacia el punto 6
un bastón y posteriormente silla de ruedas. El punto 10, pues, es la postración y la muerte. Esta enfermedad no mata, pero las complicaciones que se producen en un paciente postrado obviamente terminan con la vida del paciente. Esta puntuación esencialmente es, digamos, imperfecta. Mide básicamente parámetros motores que tienen que ver con coordinación, espasticidad, fuerza, sensibilidad, etcétera, pero no mide lo cognitivo, ¿no es cierto? Que es la otra parte que es bastante afectada en esta enfermedad. Entonces, esta es una escala que la llamamos la escala de discapacidad, la escala de EDSS, y que pues nos va dando puntajes de acuerdo al sistema comprometido y que con el paso de los años pues progresa. La aparición de los tratamientos en esclerosis múltiple ha cambiado esta historia notablemente. Entonces, esta ya no es la historia actual de un paciente con 20 años de enfermedad. Yo tengo pacientes que tienen 20 años de enfermedad, 20 años de tratamiento y están por ahí caminando por la vida, desarrollándose en lo personal, en lo social, en lo académico, en lo laboral, etcétera. Y pues la vida es bastante buena para ellos actualmente con los tratamientos que hemos aprendido a administrar. Entonces, ¿cómo es que se origina esta enfermedad? Es que es una alteración, dijimos, del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Algo hace que nuestras células periféricas, linfocitos T, linfocitos B, son expuestos a una sustancia que los marca contra la mielina. Y entonces estos atraviesan la barrera hematoencefálica en el punto donde se produce la lesión, ingresan al sistema nervioso central y ahí es donde causan la inflamación. Eso es lo que finalmente nosotros vemos en una imagen de resonancia magnética. Cuando la lesión es aguda se ve la captación del contraste en esa zona inflamada. Eso pasa a recuperarse o posteriormente a repetirse, ¿no es cierto? Entonces se produce daño desmielinizante inicialmente, pero posteriormente también daño axonal, transección axonal, que va a llegar a producir finalmente atrofia cerebral, pérdida de volumen cerebral y obviamente pérdida de funciones progresivamente. Hablábamos de desmielinización y neurodegeneración. Entonces el impulso nervioso viaja por acá de manera normal, pero cuando estas células marcadas contra la mielina afectan a este axón, dañan su mielina, el impulso nervioso tiene una conducción, digamos, incompleta. Pero más allá de eso, cuando finalmente se daña el axón, esta señal se interrumpe completamente y es así como se presentan mayor o menor severidad de síntomas dependiendo del área afectada, del área inflamada. Entonces, ¿el curso clínico de la enfermedad es heterogéneo? Sí. A veces depende de si se produce en el varón, si se produce en la mujer, si es un afroamericano, si es un blanco, si es una persona de 40 o más años, o si es un joven o un niño. Entonces, a mayor edad, mayor agresividad de la enfermedad cuando el inicio es tardío. Se supone que los afroamericanos la enfermedad es más agresiva y de que en un solo brote pueden ubicarse varias lesiones, o sea, pueden haber múltiples focos de inflamación, no solamente a nivel encefálico, sino también a nivel medular, en un solo brote.
y eso obviamente va a dejar más secuelas. Hablábamos de que es una lesión que involucra sustancia blanca. Inicialmente creíamos que era exclusiva de sustancia blanca, pero ahora sabemos que involucra también pequeños espacios perivasculares a nivel de la corteza y a la corteza misma logra dañarla, en algunos casos involucrando no solo sustancia blanca, sino por proximidad también corteza cerebral. Esta entonces es una enfermedad que ataca a la población joven, esencialmente entre los 20 y los 40, la edad promedio es de 30 años. Afecta 2 a 3 veces más a las mujeres que a los hombres, no sabemos por qué. Esta entonces es la enfermedad neurológica discapacitante más común en adultos jóvenes, en particular en aquellos que son originarios del norte de Europa. En general, se sabe que hacia el Ecuador la prevalencia de esta enfermedad es baja y cuando nos alejamos del Ecuador, la prevalencia se va incrementando y en los extremos del planeta la prevalencia es muy alta, puede llegar hasta 200 por 100.000, siendo que alrededor del Ecuador está entre 5 y 10 por 100.000. En nuestro país han habido un par de estudios de prevalencia. Médicos del hospital hemos participado en un primer estudio. En el año 2008, si mal no recuerdo, estábamos en una prevalencia de 7.6 por 100.000. Actualmente estamos en 8 por 100.000 en un segundo estudio que hizo un grupo de colegas neurólogos peruanos. En el Perú, con esa proporción, deben haber alrededor de 2.000, 2.500 pacientes. Entonces, seguimos adelante. La genética es importante, parece que sí, pero muy poco realmente. En muy pequeña población de pacientes, se sabe que hay más de un miembro afectado. Entonces, hay más de 50 puntos genéticos identificables y en realidad ninguno de ellos es tan específico como para decir si tienes ese marcador vas a tener esclerosis múltiple. No es así, de manera que la genética es solo una tendencia, una mayor predisposición, pero no es un marcador que debamos buscar en esta enfermedad. Latitud, acabamos de explicar el gradiente hacia los extremos del planeta, es más frecuente, más prevalente esta enfermedad. Se supone que también ahí hay menos exposición a la luz solar y una insuficiencia de vitamina D que hace que haya una mayor frecuencia de brotes más que una mayor cantidad de enfermedad y pues la presencia de infección por algunos virus ha puesto en vitrina hace poco a uno de ellos, que es el Epstein-Barr virus, que cuando nos ataca en una edad adulta, por primera vez es cuando más susceptibles nos hace de desarrollar la enfermedad. Parece que los niños que estuvieron expuestos más tempranamente no la desarrollan con tanta frecuencia como aquellos que se infectan un poquito más tarde, ¿no? El fumar también incrementa el riesgo y la frecuencia de los brotes en quien ya tiene la enfermedad y de la misma manera la obesidad. Ese es un mapa mundial y por aquí estamos nosotros en esta frecuencia entre 5 y 20, pero que yo ya les describí que está en alrededor de 8 por 100.000. Ok, entonces, hablábamos del riesgo de herencia, en realidad es muy bajo. Hablan de que el 20% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene un pariente o más afectados. En realidad, en mi práctica, yo debo haber visto más de 100 pacientes y he identificado solo 2 o hasta 3 de ellos que tienen o un papá
o un tío o un hermano con esclerosis múltiple, de manera que en nuestra población esto, en principio, no lo hemos estudiado concienzudamente, pero es mucho menos que 20%. Esta enfermedad tiene algunos marcadores. Se ha visto que este marcador, el HLA-DR1, parece que hace más probable que desarrollemos la enfermedad y una enfermedad agresiva. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, claro. Entonces hablábamos de la infección por el virus Epstein-Barr, hablábamos de el tabaquismo, hablábamos de la obesidad infantil particularmente, hablábamos de la insuficiencia de vitamina D y también se dice que hay algunos factores ambientales como el estrés, el consumo excesivo de sal, que hacen que nuestro sistema inmunológico desarrolle esta enfermedad con más ataques o, diré mejor, con ataques más frecuentes que en aquellos que tienen un consumo moderado de sal y que se alejan de otros factores de riesgo. Las personas que tienen esclerosis múltiple pueden tener otras enfermedades. Entre ellas se ha identificado enfermedad pulmonar crónica, bueno, ansiedad, diabetes, depresión, epilepsia, hipertensión, cáncer. Esto es interesante porque finalmente cuando llega a nosotros un paciente no viene con una etiqueta grandota que dice esclerosis múltiple, sino es un ser humano que puede tener cualquier otra enfermedad y a quien para elegir un tratamiento finalmente tendremos que considerar todas estas variables y su estilo de vida y sus preferencias inclusive para compartir la decisión de iniciar un tratamiento. Esta enfermedad, claro, por las alteraciones que producen las funciones neurológicas, altera la calidad de vida porque muchas veces se acompaña de dolor crónico, de alteraciones de las destrezas de las personas y produce, claro, dificultades en el trabajo. Una buena proporción de pacientes al cabo de 10 años de enfermedad han perdido el trabajo o han cambiado de trabajo para una posición menos demandante. El tratamiento en sí muchas veces es también agobiante, pues algunos tienen que ponerse una inyección todos los días, o interdiaria, o semanal, o quincenal, o mensual, y cada vez que reciben el tratamiento, pues son impactados por síntomas como sensación de resfrío, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, etc. La carga económica, claro, es una enfermedad para ricos que les da a la gente pobre. Es una enfermedad que el tratamiento más cómodo en nuestro país debe estar alrededor de 5.000 soles mensuales. Impagable. Entonces, para recordar que es una enfermedad autoinmune, mediada inmunológicamente, que afecta al sistema nervioso central. Su causa precisa no se conoce, pero están involucrados factores genéticos y ambientales y que afecta a una gran cantidad de personas a nivel mundial y en particular en nuestro país debe haber afectado alrededor de 2.500 personas. Este es un video que nos permite fácilmente ver cómo es que se produce la enfermedad. Miren, esa es una resonancia magnética y acá vemos una lesión característica que afecta una vénula y por eso la forma de dedo de Dawson. Ahí se produce el daño de la mielina, la denudación de la mielina y miren ustedes una célula de estas marcada contra la mielina atraviesa la barrera hematoencefálica y se dirige hacia atacar al sistema nervioso central y dañar
la mielina y finalmente el axón. Entonces, ¿qué marca a la lesión? Esto que vimos inicialmente, que es una placa de esclerosis múltiple, una placa inflamatoria que finalmente termina en cicatrización con pérdida axonal y neuronal. La herramienta diagnóstica que más usamos es precisamente esta, la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial, pues, involucra a otras enfermedades autoinmunes como el lupus, Sjögren, otras enfermedades genéticas, inclusive como CADASIL, enfermedades como la enfermedad de Behçet, otras enfermedades también inflamatorias autoinmunes como la encefalitis multifocal, que es como una especie de lesión súbita de médula, cerebelo, encéfalo, en donde hay habitualmente trastorno del sensorio, además de todos estos daños que tienen la misma característica inflamatoria y desmielinizante de la esclerosis múltiple. Entonces, hay otras enfermedades infecciosas que la pueden producir, sí, hay unas lesiones que produce el SIDA que se parecen, enfermedad de Lyme, sífilis, algunas lesiones que se producen en la migraña a veces nos hacen pensar que estamos frente a una esclerosis múltiple, o inclusive algunas neoplasias en sus estadios iniciales, el linfoma, puede parecerse mucho a esclerosis múltiple y estar dentro del espectro del diagnóstico diferencial. Sarcoidosis, lesiones vasculares por infartos, por ejemplo, vasculitis, en fin. La historia para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, bueno, desde sus inicios en 1868, que fue escrita, ha ido perfeccionándose el diagnóstico y más o menos como que se ha visto que desde las clasificaciones o criterios introducidos por Schumacher inicialmente en el año 65, modificados en el 83 por Poser, se ha ido perfeccionando para ganar tiempo en descubrir la enfermedad. No hace falta que se presenten 2 o 3 brotes clínicos y que estemos convencidos de que el hallazgo es compatible con la clínica, la descripción que hace el paciente, sino que ahora con la aparición de las imágenes y tras muchos ensayos clínicos, se aprendió que el paciente está siendo beneficiado por la modificación en el tiempo de los criterios. Últimamente usamos los criterios de McDonald's, la última revisión ha sido en el año 2017 y la tendencia es esa, a hacer que la enfermedad se descubra más tempranamente, sacrificando un poquito la especificidad de los criterios para ampliar un poco hacia una mayor sensibilidad, en donde la resonancia magnética juega un rol protagónico, pero obviamente también la historia y el examen clínico. Entonces, los criterios inicialmente eran esencialmente clínicos, posteriormente se utilizaron las bandas oligoclonales, el estudio de líquido cefalorraquídeo, y ahora utilizamos y privilegiamos mucho la clínica, la resonancia magnética, y también nos valemos de otras herramientas como las bandas oligoclonales o los potenciales evocados visuales que también nos ayudan a esclarecer algunos casos dudosos. Entonces, en esencia, esto es lo que queda ahora, como dije antes, para hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad con una
mayor opción de iniciar su tratamiento tempranamente y evitar que la enfermedad lo vaya dañando mientras esperamos que se redondee el diagnóstico. Ahora las cosas cambiaron y privilegiamos esto para que el paciente tenga un tratamiento temprano. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene 2 ataques clínicos o más, ya no necesitamos ninguna otra cosa, porque si a la exploración clínica tenemos evidencia objetiva de que así ha sido, no necesitamos más herramientas diagnósticas, ya está hecho el diagnóstico. Si igual tenemos la historia de 2 ataques clínicos y la evidencia al examen de uno solo, también podríamos dar esta chance. Generalmente, lo que hacemos es utilizar otros parámetros como la punción lumbar, y con el estudio de bandas oligoclonales redondeamos el diagnóstico. En la resonancia magnética a menudo buscamos lesiones características, pero más allá de eso, identificar lesiones que estén diseminadas en el espacio, es decir, que estén en la región supratentorial, que estén en la región infratentorial y que estén también en médula espinal o en nervio óptico. También buscamos diseminación en el tiempo, es decir, que hayan lesiones antiguas que ya no captan contraste y que hayan algunas que vengan junto con el episodio clínico que trae al paciente con nosotros, una lesión que explica esa clínica y que capta contraste. Entonces, esa es otra de las herramientas con las que actualmente trabajamos. La otra es las bandas oligoclonales, como les dije. Y pues hay otras herramientas diagnósticas como los potenciales evocados auditivos que utilizamos también. La punción lumbar en nuestra región, me refiero a Latinoamérica, es importantísima porque nos permite en un solo procedimiento descartar otras enfermedades infecciosas que son prevalentes en nuestra zona y que pueden dar lesiones parecidas a la esclerosis múltiple. Entonces, los hallazgos deben ser negativos para otras patologías, debieran ser positivos para bandas oligoclonales, y bueno, ahí tenemos los potenciales evocados, de los cuales los visuales son los que más utilizamos para hacer, digamos, redondear el tratamiento en algunos casos que son de difícil diagnóstico. El tiempo, entonces, de tratamiento empieza apenas diagnostiquemos la enfermedad, sea como un síndrome clínico aislado o como ya una enfermedad clínicamente definida. Entonces, desde el año 95 aparecen en el mundo los interferones. Estas son inyecciones subcutáneas o intramusculares que se aplican, como dije antes, diariamente, de manera interdiaria, de manera semanal o quincenal. Estas daban una cobertura de, digamos, disminuir la frecuencia de los brotes en un 30-35%. Pero no eran efectivos estos interferones para todos los pacientes, y entonces apareció el concepto de que nosotros generábamos una respuesta inmune que bloqueaba la acción de estos y que los hacía entonces fallar. Pero no contábamos con que la enfermedad misma era tan severa que estos medicamentos no eran suficientes. Entonces apareció el acetato de glatiramel, que era un sintético, que no tenía que ver con los interferones, que no era generado por bacterias, y que entonces este sí no iba a generar inmunidad y entonces iba a ser efectivo en todos los casos, y no fue así. Tenía la misma eficacia que los interferones, y habían pacientes que no respondían a esto. En el 2002 aparece la mitosantrona. Bueno, ya se usaba antes en pacientes con otras enfermedades, en algunos tipos de leucemia, pero este medicamento salió del mercado por su alta toxicidad cardíaca unos años después.
En el año 2004 aparece natalizumab, pero luego es retirado del mercado por algunas complicaciones que ocurrieron. Finalmente, en el 2006, con la precaución de hacer una evaluación en esos pacientes, antes de empezar el tratamiento, volvió a usarse y es uno de los que mejor efecto tiene sobre la enfermedad cuando esta es muy agresiva. En el 2008 aparece este otro interferón. En el 2014 el pegilado, que se usa cada 15 días. En el 2013 aparece alemtuzumab. Es el segundo anticuerpo monoclonal. Natalizumab fue el primer anticuerpo monoclonal de uso endovenoso en una infusión que se ponía cada 28 días. Se pone actualmente cada 28 días. Alemtuzumab es una infusión que se pone diariamente en un transcurso de 4 a 6 horas durante 5 días consecutivos el primer año y luego al segundo año 3 días consecutivos y se acabó. Eso es el tratamiento y se supone que protege al paciente durante 4 años, después de los cuales tenemos que ir viendo a qué otro fármaco vamos a recurrir, ¿no es cierto? El alemtuzumab se usa habitualmente para los pacientes que ya fallaron a otros medicamentos o quienes tienen una enfermedad muy agresiva. El color verde, entonces, es para los tratamientos subcutáneos o intramusculares. Daclizumab en el 2016 salió también como una alternativa subcutánea, pero se dejó de usar a los pocos años, ya no se usa más. En el 2021 aparece otro subcutáneo, ofatumumab, que recientemente ha sido aprobado también, no solo para la forma recurrente remitente, sino también para la forma secundaria progresiva. Actualmente ya tiene aprobación en el Perú y se supone que ya lo debemos tener en estos meses disponible. Natalizumab, desde el año 2021, no solo se administra por vía endovenosa, sino también por vía subcutánea. Estos medicamentos en celeste o azul son de administración por infusiones. En el 2018 aparece el último, también un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el ocrelizumab. El ocrelizumab se administra cada 6 meses en infusiones que duran más o menos 4 a 6 horas también. Entonces, estos son tratamientos en infusión cada 6 meses. Ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Alemtuzumab, anti-CD52. Este también anticuerpo monoclonal. Y natalizumab es un medicamento que tiene una función especial que es bloquear unas metaloproteínas que inhiben el ingreso del linfocito marcado contra la mielina hacia atravesar la barrera hematoencefálica, no le permiten atravesarla para que no ingresen al sistema nervioso central a producir el daño inflamatorio. Las terapias orales aparecen en el 2011, el primero fue fingolimod, luego teriflunomida en el 2013, en el 2014 dimetilfumarato, en el 2017 cladribine, en el 2020 siponimod y osanimod y en el 2021 ponesimod. Puedo decirles que tenemos en el Perú todos estos medicamentos, excepto mitosantrona, como dije, que ya no se vende, ponesimod y siponimod, pero pronto van a ingresar también al mercado. Entonces, tenemos de todo acá, orales, en infusiones, subcutáneos, intramusculares. Particularmente quiero destacar acá, cladribine es un medicamento que se usa en 2 años consecutivos. 5 días el primer mes de tomar tabletitas, el segundo mes se vuelve a tomar 5 días, 1 o 2 tabletas por día, y luego paramos y no hay ningún otro tratamiento hasta dentro de 1 año. Al año, nuevamente se repite la secuencia el primer mes
5 días consecutivos, 1 o 2 tabletas, y el segundo mes lo mismo. Paramos ahí y contamos 4 años en que el paciente debe estar libre de brotes. Terminado este tiempo, obviamente, si reaparecen los brotes, hay que sacarlo a otro medicamento. Hay un porcentaje que pasa del 40% de pacientes que han tenido el tratamiento y a seguimientos que llegan a 10 años, no han vuelto a tener brotes. Pareciera que han sido reseteados en su sistema inmunológico. Esperemos que así sea. La novedad en el tratamiento son estos medicamentos, los inhibidores de la BTK. Esta es la tirosinquinasa de Bruton, que tiene que ver con estos procesos de señalización intracelular en los linfocitos B y que hacen que la señal de inflamación se incremente, modulando de esta manera la inflamación a nivel del sistema nervioso central y actúan inclusive a nivel de la microglía. Entonces se espera que estos puedan encontrar una mejor ubicación, porque se supondría que no solamente atacan a la fase inflamatoria de la enfermedad, sino que nos defenderían un poco de la progresión de la discapacidad. Esperemos que así sea. Estos están todavía en fase 2 y 3 de evaluación, pero en los próximos años seguramente lo vamos a tener por acá. Muy bien, muchas gracias.